Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? No sé si te diste cuenta que con el pasar de los años y con la evolución de la humanidad misma, los seres humanos hemos ido reciclando palabras como para poder sentirnos bien a sí mismo. Así, por ejemplo, ya no se dice que descanse en paz. ¿No? ¿Cómo, Rolo? No, no, no. Hay una generación. A ver, yo te diría los más grandes, los que nacieron por allá por el 30, el 40, algunos del 20 que todavía están vivos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, te dicen que en paz descanse. Pero del 90 para acá, con la aparición de las redes sociales, empezó a tomar autoridad una frase que todo el mundo ocupa, porque parece más decorosa, no golpea tanto como para reconocer a la muerte como tal, en un paz descanse, porque decir que descanse en paz papá, que descanse en paz mamá, es reconocer que han muerto. Pero como los seres humanos no queremos reconocer que el otro ha muerto, entonces reciclamos las palabras y no te puedo asegurar quién inventó la frase vuela alto porque no tengo ni idea quién la inventó. Lo que sí te puedo asegurar es con qué la relacionan. La relacionan con el vuelo de las aves. Ojo, tengo una explicación para eso que te lo voy a compartir ahora. Pero con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, con el pasar de la humanidad, nos hemos ido reciclando en palabras. Por ejemplo, los seres humanos hablábamos de la muerte. Luego de la muerte hablamos de la resurrección. Como no vimos que nadie a nuestro alrededor, a nuestro lado, resucite, como yo no vi que mi mamá, mi papá, mi hermano el Coquito, mi hermano el Kini resucitaran, el ser humano fue inventando palabras, ¿no? Y se recicló a decir, che, bueno, no resucitó, bueno, hablemos de la reencarnación, seguramente van a reencarnar en. No, el hombre inventa cosas. Como con el pasar de los años, yo no vi, por ejemplo, que mamá, papá, el Kini, mi Coquito reencarnaran en alguien, nacieran desde un vientre un día y dijeran, hola, sorpresa, soy la Noelita, hola, sorpresa, soy el nene, o así mis hermanos. Como no vimos que nadie reencarnó, entonces inventamos la vida eterna. Sí, de hecho, los primeros en reconocer una vida eterna son los católicos hasta en sus propios rezos. Cuando rezan, piden ser tenidos en cuenta para la vida eterna. Y entonces hemos ido reciclando palabras. Mira, te podría dar un ejemplo en lo político, saliendo de esta cosa mística, ¿no? ¿Vos te acordás allá por la década del 90, por ahí fue el gobierno de Menem, que Menem dejó de hablar de pobreza y de pobres? Sí. Dejaron de hablar de pobreza y de pobres y empezaron a hablar de necesidades básicas y satisfechas, los NBI. Ya no eras pobre en el gobierno de Menem, eras NBI, porque para no hablar de la pobreza y que la palabra pobreza impacte políticamente, se hablaba del NBI, necesidades básicas insatisfechas. El hombre ha sentido una necesidad siempre de reciclar las palabras para reciclarse a sí mismo, y para un día dejar de creer en lo que creía, y para el otro día también dejar de creer lo que creía el día anterior, y para el otro día dejar de creer lo que creyó ese día, y en la tarde va a creer otra cosa, y mañana en la mañana otra cosa, y pasado mañana en la noche va a creer otra cosa. El hombre se recicla en sus palabras, así como nos reciclamos en nuestros pensamientos, porque lo que yo pensaba a los 15 años no tiene nada que ver con lo que pensé a los 18 años, no tiene nada que ver con lo que pensé a los 25 años. Y te digo una cosa, lo que yo pensaba a los 25 años no tiene nada que ver con lo que pienso hoy al borde de mis 52 años. Porque vamos reciclando la palabra. Intenté ensayar una teoría del vuela alto. Ya no decimos que en paz descanse, porque decir que en paz descanse es
reconocer que mamá ha muerto, entonces no digo que en paz descanse mamá. Digo que vuela alto mamá. Vuela alto papá, porque no quiero reconocer que te has muerto. Vuela alto hermano, porque no quiero reconocer que mis hermanos, mi cocolizo y Aikini están muertos. Vuela alto, abuela, vuela alto, abuelo. Vuela alto, amigo, hermano de la vida, vuela alto. Y eso es otra cosa que un día también tendremos que reflexionar sobre los títulos que nos jactamos darnos con las personas. Por ejemplo, mi hermano de la vida. ¿Qué es mi hermano de la vida? Hermanos es de sangre, nada más. ¿O hay hermanos de la vida? Son discusiones muy interesantes, pero lo vamos a hacer más adelante. Entonces, como no queremos reconocer que papá, mamá, un hermano, la tía, la abuela, el abuelo, los que más quisimos murieron, decimos vuela alto. Comparto con ustedes mi teoría sobre el vuela alto y que descansen en paz todos aquellos que murieron y que vuelen alto. Vuela alto. A ver, Rolo, escuchemos tu teoría. ¿Por qué le decimos a nuestros muertos que vuelen alto? Varias teorías ayudan a explicar esta nueva tendencia que se difunde en las redes sociales. Ya no se trata tanto de desearles que descansen en paz, tampoco de decirles que en vez de un adiós es un hasta luego porque no volveremos a encontrarnos con ellos. Hay quienes todavía no expresan que siempre vivirán en sus recuerdos, pero ahora, a ese ser que trasciende más allá del plano físico, cada vez con más frecuencia se le desea que vuele alto. Vuela alto, papá. Vuela alto, hermano. Vuela alto, amigo. Son las cosas que uno lee en las redes sociales. Esta nueva era en la que las redes sociales sirven para comunicar noticias y sucesos, indistintamente de que sean motivos de alegría o de tristeza, se lee con una frecuencia que asombra la expresión vuela alto. Preste atención en adelante. Si no lo ha notado, después de escuchar esto, se le hará un poco más obvio, digamos, escuchar y entender el vuela alto. En conjunto, estas palabras, diríamos, son una mezcla entre metáfora y construcción poética. Parece ser ahora la preferida para nombrar una emoción, quizás un sentimiento que siempre ha sido parte de la experiencia humana. La situación es la misma, enviar un mensaje a quien muere, pero da la impresión de que necesitaremos encontrar nuevas y variadas formas de verbalizar esa emoción con la que despedimos al que físicamente se va, al que ya no estará en medio de nosotros. Imposible resultaría ir atrás en el tiempo para conocer quién creó la frase o cómo se ha ido convirtiendo en casi una moda. Lo que sí es posible, más que eso, interesante, es encontrar teorías de la cual puede ser el sentido de esta expresión para crear una analogía entre la persona que muere y las aves que vuelan alto. A ver, te voy a ofrecer alguna teoría que yo tengo. ¿Podría estar todo esto relacionado con las aves migratorias? Mira, los expertos en aves afirman que estas vuelan mucho más alto en sus vuelos migratorios que en sus vuelos locales. Hay varias razones para que sea así. En primer lugar, volar más alto les brinda una visión mucho más extensa, por lo que pueden ubicar más fácilmente su punto de referencia. No menos importante, a mayor altura, quedan fuera del sendero de las aves de rapiña. En fin, que logran viajar más seguro, más veloz y un poco más claro y libre de obstáculos. ¿Será que él vuela alto y descansa en paz tiene que ver con las aves? ¿Será?